Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta presentación que tenemos hoy. Bueno, yo quería, por supuesto, agradecer desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales esta iniciativa, puesto que hoy, como digo, presentamos la exposición que tenemos en el hall, que se titula La minería española en los siglos XIX y XX, y ha sido desarrollada en el seno del Grupo de Investigación Historia Económica y Desarrollo. Se trata de una interesante actividad de divulgación en la que veo que estáis bastantes, sobre todo estudiantes interesados y profesores y amigos de esta comunidad universitaria. Y bueno, esperamos que todos y todas la podáis disfrutar. Y bueno, a continuación ya cedo la palabra a los miembros del grupo de investigación que han desarrollado la exposición y de nuevo agradeceros la iniciativa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, por tu palabra en calidad de vicedecana de la facultad y darnos la bienvenida a este evento. Este evento que se enmarca dentro de un programa de actividades que podríamos haber denominado algo así como Mayo Minero, que hemos organizado desde el Grupo de Investigación EDE, y consta de dos partes. Esta primera parte, en la que estáis vosotros aquí, está dirigida a la comunidad universitaria y durante 2 semanas, esta primera quincena de mayo, tenemos la exposición aquí y este acto de presentación de una versión reducida de un documental titulado Almagrera, un sueño minero. Luego, en la segunda quincena de mayo, desplazaremos la exposición a la ciudad para acercarla ya a la ciudadanía y allí nos va a acoger la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa. Tendremos la exposición en una sala y allí lo acompañaremos de 2 actos. Un acto el día 19 de presentación de la exposición con un coloquio con expertos en la materia y el día 22 de mayo por la tarde, si os quedáis con ganas de más después del avance que vais a ver hoy, el jueves por la tarde 22 lo que hacemos es proyectar ya el documental completo. Finalizados los actos, pues la exposición continuará su itinerancia por otros lugares. Centrándonos en la exposición concretamente, ha sido comisariada por 2 colegas de la Universidad de Alicante, por Lluís Torró y Eva María Tres Castro, y han coordinado el trabajo de más de 20 investigadores que han aportado el contenido de la misma, contenido que podréis ver cuando paséis por el pasillo, que no solo las imágenes son atractivas, sino que también tenemos bastantes gráficos y bastantes tablas de esas que nos gustan tanto a la gente de Historia Económica. Además, se ha tenido en consideración que los textos no solo estén en español, sino que también están en inglés, por lo que cuando la exposición va pasando de destino en destino, pues puede resultar también accesible a gente que no domine tanto el español. Y finalmente, sobre los temas que aborda la exposición, podemos agruparlo en 3 grandes bloques. Un primer bloque más de introducción, de hacer una visión general de lo que son siglos XIX y XX, 2 siglos de un sector de minería que, por tanto, se trata de presentar un panorama bastante sintético de lo que supone. Imaginad el reto que supone condensar tantísimas cuestiones en los paneles de la exposición. Por eso esa primera parte está dedicada un poco a eso, a ver las distintas etapas, los minerales que han predominado, del plomo al hierro, la legislación, las distintas zonas geográficas donde se encontraban los yacimientos y este tipo de cuestiones. Con especial interés en esta primera parte al tema de la tecnología. En la tecnología lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez más, conforme se van agotando los primeros yacimientos más superficiales, tenemos que ir entrando cada vez más profundo, ¿no? en la tierra, llegándose a excavar túneles de hasta kilómetros de profundidad. 1 kilómetro de profundidad viene a ser la Torre Eiffel, París, Torre Eiffel, 3 torres Eiffel puestas una encima de otra. Pues eso, en vez de en superficie, imaginad galerías subterráneas de esa profundidad. Por lo tanto, el papel de la tecnología es importante y se recoge en la exposición, como también consecuencias derivadas de la actividad minera, como pueden ser cuestiones de contaminación que se han causado. Un segundo bloque dedicado a lo social. Lo social, niveles de vida, la Urban Penalty, que seguro que os suena ya de las clases que habéis tenido con los profes de la asignatura, y cuestiones relacionadas con trabajo infantil, trabajo de mujeres, salarios, cadenas migratorias, etc. Y el último bloque de la exposición podremos decir que está enfocado a dar a conocer los riesgos para el trabajador que estaba trabajando en este sector. Enfermedades laborales, como la silicosis, accidentes y cómo a lo largo del tiempo
va surgiendo poco a poco cierta preocupación para prevenir estos acontecimientos que desgraciadamente ocurrían en las minas. Dicho esto, simplemente animaros a que quizá hoy en el trayecto de ir y venir al aula no os dé mucho tiempo, pero que aprovechéis las 2 semanas que tenemos aquí la exposición para verla con tranquilidad y poder apreciarla. Gracias. Bueno, primero dar las gracias a la vicedecana por estar aquí acompañándonos y presentando el acto, y gracias a mi compañera Lola porque ha sido la principal responsable de que todo ya se haya preparado a tiempo y con esa presentación tan buena que se ha hecho, ¿no?, de la exposición. Bueno, esta exposición es el resultado, bueno, y el vídeo, estas dos cuestiones que vais a ver ahora, son dos resultados de un proyecto que se llama de prueba concepto, ¿no?, que son proyectos de transferencia del conocimiento. Esta ha sido la segunda convocatoria de este tipo de proyectos, y nosotros nos presentamos porque veníamos encadenando 3 grandes proyectos de investigación de 3 años cada uno, es decir, que en realidad luego fueron más de 3 años cada uno. Probablemente estaríamos unos 11 años trabajando en estos proyectos, profesores de distintas universidades, sobre todo de Alicante, pero también de Murcia, de Huelva, de Granada, de Almería, donde se ha analizado pues el sector minero desde, como ha comentado mi compañera Lola, desde distintos puntos de vista, ¿no?, tecnológico, económico, el papel que ha jugado la minería muy importante en el desarrollo económico español, también problemas que ha generado, ¿no?, y por supuesto cuestiones sociales, etcétera, ¿no? Y entonces podemos considerar esta exposición y este vídeo como una especie de resumen de 12 años de investigación de mucha gente, de muchos compañeros. La verdad es que no los he contado cuántos han participado de una manera o de otra, pero probablemente más de 40 seguro, más de 40 o incluso yo creo que llegaríamos a 50 seguro. Y bueno, y además, como no nos cansamos de ese tema, ahora mismo tenemos otro proyecto, o sea, seguimos investigando estas cosas porque nos interesa y creemos que que hay un vacío historiográfico importante. Entonces tenemos un proyecto actual donde vamos a analizar estas cuestiones, pero ya en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, sobre todo en época del franquismo. Entonces, nada, pues eso, invitaros a que recorráis la exposición, a que veáis el documental y bueno, y por supuesto a que hagáis las actividades que os pidan los profesores de la asignatura, ¿vale?, que esto es también importante, ¿vale? Así que nada, gracias a todos y espero que disfrutéis. A continuación, Andrés Sánchez Picón, catedrático de nuestra área de Historia e Instituciones Económicas, nos va también a comentar algunas cuestiones. Bien, buenos días y bienvenidas a la presentación de estas actividades y fundamentalmente de la exposición y del documental, que en versión reducida, como se ha dicho aquí, por parte de Lola Haro y de José Joaquín García Gómez, que quizás no lo conozcáis porque nos da clase, él es el responsable del proyecto de investigación que tenemos ahora mismo y es corresponsable conmigo del de prueba concepto, del de transferencia, ¿no? Y bueno, yo lo que vengo es a justificar por qué se ha hecho un documental titulado Almagrera, un sueño minero. Para empezar, y esto os viene muy bien como alumnos de la asignatura de Historia Económica de España, recordaréis, porque esto lo hemos dado ya, pero vamos a recordarlo, que el desarrollo minero en el siglo XIX fue un factor fundamental en la apertura de la economía española hacia Europa y en su vinculación a la industrialización europea. De hecho, las exportaciones de minerales y de metales vinieron a paliar la pérdida del comercio colonial con la independencia de las posesiones en América a principios del siglo XIX. Fue un factor fundamental para la balanza comercial española, etcétera, etcétera. Bueno, España fue una potencia minera, fue la primera frontera minera que abasteció
de materias primas a la industria alemana, a la industria francesa y sobre todo, por encima de todo, a la industria británica. Bien. ¿Por qué un documental de Almagrera? Que es una sierra minera que está en la provincia de Almería, en el límite entre Almería y Murcia, en la jurisdicción de Cuevas de la Almanzora. ¿Por qué? Pues porque Almagrera fue un acontecimiento, un impacto extraordinario en la minería española del siglo XIX. Fue como la fiebre del oro en California en el siglo XIX, cuando se descubrió el oro y todos los buscadores llegaron a conseguir oro en California desde 1848. 9 años antes, en 1839, se había producido una fiebre minera aquí en Sierra Almagrera. El descubrimiento de la plata, del plomo con plata, provocó una efervescencia minera descomunal. Miles de pozos se abrieron y cientos de sociedades se constituyeron. Pero los que invirtieron en acciones de esas sociedades venían de toda España. Y en toda España se contagió ese fervor por la minería. De hecho, los escritores de la época la denominan una etapa de, ¿cómo decían?, de minomanía, de manía por las minas. Esto, más allá del aspecto un poco peliculero que tiene, el que se produjera esta efervescencia, que no voy a destripar más porque viene en el documental explicado, tiene mucha importancia a la hora de la configuración y el marco institucional que tuvo la minería española del siglo XIX. La minería española del siglo XIX tuvo dos defectos fundamentales. Uno, que promovió el minifundismo, pequeñísimas empresas donde era imposible después aplicar economías de escala e introducir nuevas tecnologías. Ya sabéis, lo de la economía de escala, lo que es el minifundismo. Y luego promovió una cultura empresarial que era muy especulativa. Como el fervor de Almagrera había provocado enormes ganancias en la compraventa de acciones y en vender expectativas más que realidades, por eso el documental se titula Un sueño minero, esa impronta, esa huella quedó en la minería de otros sitios de España y fue siempre un factor que elevó los costes de transacción a cualquiera que quería montar un gran negocio, un negocio industrial con una perspectiva empresarial moderna. Esos son dos legados negativos, pero también los hay positivos. Buena parte de las transformaciones urbanas, de la arquitectura del siglo XIX que vemos en la provincia de Almería, del propio derribo de las murallas en la ciudad de Almería y el ensanche burgués del XIX, se hace con los beneficios que ha provocado este furor, esta fiebre minera. O sea, tiene aspectos positivos y otros no tanto, lo veremos en el balance. Y por eso hemos hecho un documental sobre Almagrera. No es porque sea una sierra de Almería y es una elección localista, es porque tuvo una enorme importancia de cara al devenir de este sector en la economía española del siglo XIX. Bueno, esta es mi intervención. Ahora va a hablar Manolo Rodríguez, que ha sido el director y productor de este documental y que también es profesor de nuestra facultad, es profesor de creación de empresas, algunos lo habréis tenido, y los que no lo tendréis el curso que viene, porque os da clase en el grado de Economía. Manolo, cuando quieras. Buenos días a todos los alumnos, profesores, personal de la sociedad civil que habéis venido y habéis tenido a bien venir espero disfrutar de este documental. Creo que la función mía aquí es fundamentalmente decir el proceso, ¿no?, de realizar el documental. Aquí vais a ver una versión reducida, pero todo empieza como siempre con una llamada animosa de Andrés. Andrés llama y te mete en un berenjenal muchas veces, y en este caso dice: Manolo, tenemos la Sierra Almagrera, hay que trabajar con la Sierra Almagrera, y yo creo que este documental es una oportunidad. Él siempre plantea las cuestiones como una... Entonces a mí me recuerda una película que se llama Amanece que no es poco, que se la comento a él, cuando estaban subiendo, y decía el labriego, y decía: yo es que quiero ser intelectual. Entonces yo siempre pegarme a gente como Andrés siempre ha sido una cuestión, al margen de que uno pues tenga también su trayectoria como doctor y como investigador, y como profesor asociado, que es una figura que a los que venimos, pues venimos lógicamente por una cuestión fundamentalmente vocacional y porque nos lo pasamos bien y vemos también el hecho de relevo generacional y comprendemos mejor a nuestros hijos.
que en este caso tiene la edad de los que ahora mismo están aquí, el mayor, y por otra parte también pues permite también actualizarte. Yo vivo fundamentalmente de lo que es la consultoría, por una parte desarrollo local, y desde hace un tiempo a esta parte pues vengo realizando una producción documental que poco a poco pues se puede considerar, sobre todo en lo que es tiempo, creo que bastante importante. Entre documentales que han supuesto un hito, pues, por ejemplo, Pescadores de Carboneras, que ha sido un documental sobre la historia de la pesca en Carboneras, estudiando todo lo que eran las migraciones, el hecho, por ejemplo, también de la Memoria del Cabo, o el más reciente, con algunas críticas que agradezco, que es Los bosques del desierto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, Almagrera lo que intenta fundamentalmente es poner en valor, y esto es dentro de este tipo de proyectos que José Joaquín ha comentado, pues yo he tenido la suerte de participar ya en varios, ¿no? A pesar del poco tiempo. El año pasado participé en algo totalmente distinto, haciendo un plan de viabilidad. Sé que ser ecléctico en este mundo no está muy bien visto, haciendo un plan de viabilidad sobre la regeneración del agua, con, si no me equivoco, todavía el vicerrector de investigación. Es un proyecto que fue muy interesante personalmente. Y después también participé previamente con otro proyecto que estamos todavía pendientes de estrenar, que es Romeral, la historia de una propiedad, y que particularmente tengo puesto como en proyección, a ver si podemos en pocos meses presentarlo, porque por una serie de vicisitudes personales de la familia que protagoniza el documental, pues no se ha podido estrenar todavía, y creo que es revelador de muchas cuestiones. Todo esto empieza fundamentalmente porque existen estos libros, ¿no? Esto a algunos les sonarán, ¿no? La integración de la economía almeriense en el mercado mundial, del profesor Andrés Sánchez Picón. Y existe otro libro, que como veréis está muy señalado, que es Sierra Almagrera y Herrería, un siglo de historia minera, de Enrique Fernández Bolea. Para mí ha sido un placer trabajar tanto con Andrés, con Enrique, con Víctor, con José Joaquín también, que han participado. Y lo que hemos intentado es, en este caso, llevar a imagen pues mucho tiempo de investigación, como ha dicho José Joaquín. Yo creo que lo importante de estos documentales es que sean rigurosos, y el rigor no puede venir de otro modo que participen personas que verdaderamente tengan un conocimiento sobre la materia. Pero por otra parte, como siempre digo, los que nos dedicamos a dirigir pretendemos establecer un ritmo, un lenguaje visual. Y en ese sentido es muy importante pues, hacerlo a gusto, y agradezco sobre todo porque han estado muy encima del proceso, a Andrés y a Enrique, pues que me den esa libertad de trabajar, porque posiblemente si no, no lo hubiera hecho, entre otras cuestiones. El documental que vaya a ver hoy aquí es una versión reducida. Aparece el balance, aparece el preámbulo y aparece la fiebre. El documental que se va a proyectar, si no me equivoco, el día 22, son 81 minutos. No es que, como siempre digo, el documental ha dado lo que da el documental, porque además también siempre aquí ocurre una cuestión, siempre cuando te encargan un documental de este tipo te dicen en 20 minutos, empiezo a hacer la entrevista y en la primera pregunta se han ido los 20 minutos. Y quedan todavía 10 preguntas más, con lo cual digo, ¿cómo lo hago? Han sido lo sumé ayer, han sido 170 minutos de entrevista, de los cuales hemos sacado 81, hemos sacado la mitad. Por otra parte, se ha grabado también en dron, en lo que es con los permisos pertinentes, en lo que es el Barranco Jaroso, por otra parte también en el Arteal, por otra parte también en el Barranco del Francés. Hemos hecho la entrevista in situ en lo que serían distintas localizaciones, por una parte aquí en la universidad también, pero por otra parte en lo que es Cueva de la Almanzora. Agradecer al Ayuntamiento pues todas las facilidades que ha planteado, y también pues lógicamente hemos hecho uso del fondo videográfico de la empresa que junto a mis socias fundé ahora unos 24 años a día de hoy, y que se llama Equipo Funámbula, y que es de la que normalmente vivo, ¿no? ¿De acuerdo? Espero que os guste y que no solo sirva para poner una nota, ¿de acuerdo? Sobre todo a los alumnos, y algunos alumnos o alumnas que hay aquí que son míos, que han dado clase conmigo, pues ya saben que lo importante de estas cosas es disfrutarlas, ¿no? Si es posible. Pues nada, espero que os guste, ¿de acuerdo? Ya que están aquí algunos de los
principales protagonistas del documental, tanto en términos de guión como de producción, como Andrés Sánchez Picón, que era uno de los principales protagonistas junto a Enrique Fernández Bolea, pues se abre una ronda de preguntas por si alguien se ha quedado con alguna duda o con alguna curiosidad y quiere comentarla, o si alguien quiere contar algo que esté relacionado con el documental, también sería válido. Sí, por supuesto. Buenas tardes, muchas gracias por la película. Se escucha bien, ¿no? ¿Lo escucháis? Soy de Donbass, una región donde las minas fueron el centro de la vida y que ahora vive un gran declive. Conozco el mundo minero no de oídas, sino porque me ha rodeado toda la vida. Por eso me alegra mucho estar ahora en una región con una historia minera tan rica. En su opinión, ¿qué es lo más importante para recuperar estos territorios? ¿La inversión, la memoria o el turismo? ¿Por dónde empezar para que vuelvan a tener la vida? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y espero, como ya hablamos el año pasado cuando fuiste alumno nuestro, que pronto haya buenas noticias sobre tu país. En fin, yo creo que es un deseo compartido por toda la gente de buena voluntad. Pensar que la reactivación de los territorios, de estos territorios, se pueda producir por la vía de la minería, yo lo veo complicado. Para empezar, es que hay minerías muy diferentes. La del Donbass, la de la cuenca del Donbass, de la que tú procedes, esa era una minería, corrígeme si me equivoco. No estoy hablando solo sobre el Donbass, sino sobre Almagrera. las minas, Sí. que están por aquí. Eso es lo que te quiero decir. Hay sectores mineros. Bueno, la minería se está explotando desde hace miles de años. Se activa, se desactiva, duerme el sueño de los siglos, se vuelve a activar y de alguna manera son ciclos que dependen de las condiciones del desarrollo de la tecnología, de la demanda que haya de esos materiales. Ahora mismo se habla mucho de las tierras raras y del papel de esas materias primas en el litio sobre todo, en la producción de componentes electrónicos que son fundamentales para las nuevas tecnologías. La minería energética, el carbón, la extracción de petróleo, ha sido también un ciclo y sigue teniendo una enorme importancia, más allá de que se espere que las energías renovables puedan cubrir parte de nuestra demanda energética. Pero la minería metálica, por eso es que estoy hablando de minerías en plural, que es la que caracterizó a Almagrera, la minería del plomo, de la plata, la minería del plomo y de la plata, del hierro también, ha evolucionado desde el siglo XIX para acá con la expansión de las fronteras mineras. Al principio se empezó a explotar la minería que estaba más cerca de la demanda. La demanda era la demanda de las industrias británicas, de los altos hornos británicos o de las industrias de producción de ácido sulfúrico que necesitaban cámaras de plomo o las necesidades de plomo para la urbanización de las ciudades. ¿Qué es lo que había más cerca? Las minas italianas, españolas y portuguesas. Pero después, una vez que se encarecía la extracción de esos minerales, la frontera se expandió más lejos. Y llegó a Sudáfrica, y llegó a Australia, y llegó a Estados Unidos. Y allí había cuencas mineras de mucha más capacidad. Eran recursos mayores que permitían una explotación con una tecnología nueva, altamente mecanizada, incorporando grandes economías de escala. Yo no sé si en un futuro, en estas zonas mineras, habrá alguna tierra rara que se pueda volver a aprovechar. En la fase final de la minería de Almagrera, cuando se instaló una empresa pública en 1944, Minas de Almagrera S.A., ya del Estado, no se profundizó en la obtención de mineral nuevo, sino en aprovechar las escombreras de lo que quedaba del siglo XIX.
O sea, ya se consideró que aunque se disponía de la tecnología no era rentable profundizar y sacar más, sino triturar y con procedimientos químicos en lavaderos obtener un concentrado de plomo a partir de lo que los del siglo XIX habían desechado. Entonces quiero decir que yo creo que depende de en qué zonas, la posibilidad de que la minería como actividad productiva resurja en esta zona, en esta generación nuestra y en las siguientes, yo lo veo un poco viable. Otra cuestión, la que tú apuntabas, que me parece muy interesante, el turismo, el patrimonio, o sea, lo que significan estos restos como riqueza patrimonial que pueda ser visitada, que pueda ser entendida, que pueda ser... Yo creo que ahí sí tiene muchas posibilidades. La prueba es que muy cerca de Almagrera hay un sitio que si no conocéis yo recomiendo que vayáis a verlo, que es la Geoda de Pulpí. La Geoda de Pulpí es una minería relacionada con Almagrera, está en las inmediaciones, donde apareció una geoda, que es un elemento geológico muy singular y muy espectacular, y se ha restaurado la mina, la galería de laboreo y de transporte para poder visitar la geoda. Está siendo un éxito espectacular. Probablemente sea el principal ingreso que ese municipio tiene ahora desde el punto de vista turístico, y es un municipio que tiene costa. Bien, vale, yo creo que eso sí puede tener posibilidades. Pero ojo, hablar de visitar las minas, mucho ojo. Es decir, el entorno en el que están la mayor parte de las minas, un entorno subterráneo, un entorno peligroso. Yo creo que esto despierta interés, que cuando uno va andando por el campo y se encuentra un agujero, oye, si entramos y vemos y miramos, ojito, ojito, esta cuestión es fundamental, ¿eh? Esto, si empezamos a fomentar el turismo en antiguos centros mineros y se acumulan las desgracias, esto, o sea, mucho ojo, yo quiero en esto ser muy prudente, pero efectivamente, posibilidades de que empresas turísticas aprovechen esto como recurso, yo creo que sí existe. Y aquí en Almería tendríamos Almagrera, tendríamos la Sierra de Gádor más complicado porque están los pozos en sitios muy elevados, las minas de oro de Rodalquilar. Y además, y ya termino con esto, cuando llevemos a alguien a visitar estos sitios, pegadles un buen relato. Los sitios llaman la atención y nos plantean muchos interrogantes, muchas preguntas, pero si disponemos de un buen relato, y para esto es para lo que sirve el proyecto Prueba de Concepto, el proyecto de transferencia, con un buen relato el patrimonio se disfruta más. Con una buena historia pegada a esos elementos que si no te parecen 4 piedras ahí tiradas y un agujero y esto que sea. Si tú sabes qué sentido tenía eso, cómo funcionaba, a dónde iba esa producción, la experiencia de visitar esos sitios es mucho más atractiva. Manolo, bueno, precisamente abundando en lo que estaba comentando Andrés sobre el turismo, el problema, si habéis visto en las imágenes, es que una de las grandes dificultades que ha tenido y que sigue teniendo este tipo de trabajo es identificar las propias minas. Porque si habéis visto una imagen que a mí me parece muy bonita, de fondón de la entrada de la mina Patrocinio, desde la ermita, que hay un arco, pues yo pasé hace un año y ese arco ya no está. Eso lo sacamos, la empresa, esa imagen la había sacado de hace mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos del patrimonio industrial, el patrimonio industrial se puede entender de dos formas, según lo entienden los ingleses, que es desde el punto de vista de los elementos materiales, pero también desde el punto de vista de los documentos. Entonces, todo este trabajo que hacen desde el punto de vista, el ímprobo trabajo que está haciendo Enrique Fernández Bolea, que yo me gustaría destacarlo, porque te permite tener toda esa serie. Lo que hacemos buscando documentación que pueda relacionar nos permite contar las cosas. Por otra parte, también es necesaria la administración. Aquí tenemos lugares en Almería que son impresionantes, yo le llamo el Triángulo, que es la estación de ferrocarril, y tenemos, se ha seguido debatiendo durante mucho tiempo que algo que los ingleses pues pagarían por él, como es el tema del conocido cable inglés, el cable Alquife, pues aquí se ha debatido hasta décadas recientes, se ha debatido incluso si se mantenía en pie y se ha ahogado, porque en un trabajo que yo hice para la Junta de Andalucía sobre una guía de turismo industrial, yo hice un anexo en un trabajo técnico en el cual explicaba las vistas que tenía el cable inglés y cómo se había ahogado. Y aquí nos vanagloriamos de que tengamos, por ejemplo, un edificio como es el EGO, no tengo nada contra la empresa, que lo que ha hecho es prácticamente condenar más las vistas. O sea, tú no ves verdaderamente el cable inglés hasta que no llega allí. Si tú te vas a Cartagena, por ejemplo, que es un ejemplo
de lo que es la fachada litoral, lugar donde estoy trabajando con el ayuntamiento, en visualizar y en dinamizar todo esto. A mí me parece muy interesante, y lo digo como investigador, porque también soy investigador, me parece muy importante, cuando yo me he dedicado a escribir artículos de investigación, he tenido siempre la sensación de que escribimos para nosotros. ¿Qué quiere decir escribir para nosotros? Que escribimos para que nos leamos la gente que estamos investigando. O sea, pero no me daba la sensación de que eso trascendía, de que eso verdaderamente le llegaba a la población. Entonces la divulgación, me parece muy interesante que la propia universidad y la propia administración, el hecho de democratizar el conocimiento, y eso nos pasa muchas veces cuando vamos a actos. Si vamos a los actos, los seguimos teniendo, no es ningún problema, pero la edad media, y por eso agradecerte la pregunta, porque me parece una pregunta muy bien formulada, la edad media de la gente que viene a este tipo de actos, si no existe demanda cautiva, si no existe un cuarto de punto para que se le ponga nota, la edad media es muy alta. Entonces, el planteamiento que hay es cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo conseguirlo. Por otra parte, es muy importante, sobre todo por la edad que tenéis y por el tema aventurero, mucho cuidado, cuando aparece en YouTube influencers, como apareció, por ejemplo, en la galería que habéis visto, que es la mayor galería de condensación, que es la que está en Vera, habéis visto esa imagen que nos permite el dron, meterse ahí es arriesgado. Y hay gente que se mete y jaja, y muchos likes, lo que queráis, pero hay gente, ha pasado año anterior y hay que tener muchísimo cuidado. El Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora está haciendo un plan director. Yo confío en que le estaba comentando aquí, mientras estaba viendo, habéis visto el edificio del Arteal, lo habéis visto desde arriba, que se veían todos esos barracones, ¿no? Pues da pena que eso se esté cayendo, da pena. Lo interesante sería buscarle algún tipo de utilidad, y una utilidad con un plan de gestión, porque la mayoría de proyectos de este tipo, el problema que tiene es que se hacen, y mi experiencia de 30 años de profesión en la calle como consultor es que hay muchas cajas vacías, hay muchos lugares que están y que tenemos el caso de Las Menas, por poner un ejemplo. Las Menas es un lugar espectacular y va a borbotones. Tenemos casos preocupantes que no cumplen ni lo que es la ley de patrimonio, que el hecho, si miráis la portada de la estación de ferrocarril, ver el edificio que tenemos detrás, es incomprensible que una licencia haya permitido que ese edificio se haya construido. Porque no cumple con la ley de patrimonio, porque la ley de patrimonio dice que las vistas de un bien de interés cultural o de un monumento no pueden ser alteradas. Y si no está alterada esa vista, me parece... Yo cuando llevo a mi hija, que es también estudiante universitaria, a la estación de autobuses y me quedo, es que se me cae el alma al suelo. Entonces, esas dos partes, que la administración lo vea, pero y que por otra parte la gente... y que exista un relato. Un relato es explicarle a la gente, que es lo que intentan este tipo de documentales, explicarle a la gente, ordenarle a la gente un conocimiento para que les resulte, por ejemplo, si yo soy de la parte de Cabra de Santo Cristo, como una alumna que hay aquí, que es la alumna mía, pues si sale alguien de Huelma, el señor Sarcedo ya nos llama la atención. Si tenemos la suerte de que José Rodrigo estuvo haciendo fotografía y tenemos fotografía impresionante, vamos a intentar darle vida a esa fotografía. No sé si hay alguien de Adra aquí, pero de Adra, ¿no? Ateritana. Pues, ¿has visto esa foto preciosa que hay? ¿Has visto la Torre de los Perdigones, que se ve la Torre de los Humos? Pues yo la he descubierto gracias a este documental y gracias a podernos hacernos de ellos, son preciosas, ¿no? Entonces, quiero decir, eso verdaderamente hace que la gente sienta más su patrimonio. Y todo parte también desde los propios colegios, ¿eh? Quiero decir, que en los colegios se sensibilice mucho más en que la gente crea que ese patrimonio es suyo y que lo sientan como suyo. ¿Cómo? Pues haciendo zonas que verdaderamente sean pues zonas que permitan ver esos lugares y disfrutar de esos lugares, no perdiendo ni banalizando, que ese otro problema que hay, esos lugares. Siguiendo con Adra, la Torre de los Perdigones, yo que tengo la suerte de ser premio Torre de Adra por difusión cultural, la Torre de los Perdigones la ahogaron. La ahogaron totalmente con todos los edificios que hay alrededor. Y ese es un problema que tenemos en muchísimos sitios. Y aquí, cuando yo hice el estudio, y perdonad, y con esto termino, cuando yo hice el estudio, había manifestaciones de concejales de aquí de Almería que es que decían que la gente de Almería quería vivir más cerca del mar. Y el mar, la costa, es un bien público. Lo podéis ver en Málaga, lo podéis ver en Cartagena. Aquí parece que lo que queremos, digo por Almería capital, ¿no? Si os dais cuenta. No sé si alguno había interesado por la Fundición Santo Tomás, que está al final. Hay una visita ahí preciosa, que es una visita que es ir al puerto pesquero y a ver toda esa zona y ver todos esos temas de fundiciones, que es precioso, ¿no? Entonces, pero es muy importante lo que ha dicho Andrés, que sería relato, pero es muy importante que la administración acompañe. Y yo creo que la sensibilidad de la administración no siempre es desde mi punto de vista, atiende más a una cuestión puramente de uso del suelo residencial y de temas de especulación urbanística,
que verdaderamente de lo que es proteger un patrimonio que necesita un nivel de protección, lógicamente. Bueno, un segundo, ¿eh? Y además, ya que estamos hablando de la importancia de un relato, de construir un relato, quiero aprovechar para saludar a dos personas que están aquí con nosotros, que son Antonio Aguilera y Pedro Mena, de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Almería, de ASAFAL, pero que también han participado, Pedro Mena como coordinador, Antonio Aguilera también es coordinador, como autor, incluso yo he colaborado también con un texto en un libro que ha salido con esta intención de divulgación, de construir relatos, de construir interpretación sobre el cable inglés de Almería, y que yo creo que se presentará en próximas fechas, no sabemos exactamente cuándo. Aquí están ellos dos y quiero agradecerles particularmente su asistencia aquí y reiterarles de nuevo la invitación para que se movilice a la asociación para la versión completa del documental el 22 de mayo en la biblioteca. Nada, ¿alguna cosa más? ¿Algún comentario? ¿Crítica? También se admiten críticas. Qué aburrido es esto, madre mía, qué largo. Y esto que hemos presentado la versión corta. ¿Algún...? Esto es para las dos, ¿eh? Sí, esto es exacto. Yo iba a decir para la 1, pero como he puesto esto a las 4 menos 10, que representa de 2 días, que creo que es una noticia de la televisión que no es la pública. Bueno, pues... ¿hay algún comentario más? Ninguno más. Pues nada. Pues nada, muchas nosotros habíamos pensado que íbamos a quedarnos justos de tiempo, podríamos haber puesto hasta la versión larga. Bueno, pero así tenéis también 15 minutillos para ir tanteando a ver si veis alguna parte de la...